Bien, vamos a compartir la palabra del Señor. Les invito a buscar en el libro de Romanos capítulo 7 y vamos a leer ahí del verso 14 al 25. Romanos 7, 14 al 25. Romanos está después del libro de los Hechos y antes de Corintios en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 7, verso 14 al 25. Ahí vamos a iniciar nuestra lectura hoy. Romanos 7, 14 al 25. Bien, dice la palabra del Señor, porque sabemos que la ley es espiritual. Es el apóstol Pablo el que está hablando. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Alabado sea el Señor, que Dios añada bendición a su palabra. Amén. Bien, hermano. Hemos hablado de que cuando las personas están en el mundo viviendo en el pecado y bajo los rudimentos, las normas y la conducta mundana, la persona no tiene preocupación absolutamente de nada más que de comer, de hacer dinero, ¿verdad? Y los temores cotidianos, ¿verdad? Pero una vez de que cualquier persona se convierte a Jesucristo, una vez de que da ese paso de fe y empieza a consagrar su vida para Dios, a partir de ese momento se compra la enemistad de Satanás. Satanás se vuelve su enemigo absoluto. Antes lo tenía de amigo, ¿verdad? Ahora lo tiene de enemigo. ¿Por qué? Porque Satanás se opone a todo lo que es santo, a todo lo que es puro, a todo lo que es honesto. Y ahora que usted está tratando de buscar la santidad y la justicia de Dios, se echa de enemigo a Satanás, ¿verdad? Entonces, todo cristiano, tanto el que está empezando como el cristiano ya de años, tiene una lucha continua. Pero no solamente contra el diablo, sino que tiene una lucha también contra el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo no es cristiano, el mundo es mundano, el mundo es pecaminoso, es inmoral, está contaminado. Entonces tiene una lucha contra el diablo y tiene una lucha contra el mundo. ¿Amén? ¿Me entienden? Pero también, amado hermano, todo cristiano sincero y honesto delante de Dios tiene una lucha contra la carne, contra sí mismo. ¿Me entiende? Una lucha contra su mismo yo, su mismo ego, su mismo ser. Lo que la Biblia llama la naturaleza pecaminosa en nosotros. Y es lo que estas escrituras que acabamos de leer, es lo que el apóstol está queriendo darnos a entender a cada uno de nosotros. Él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, mi amado hermano, desde que nació a esta tierra, su carne, su naturaleza humana se ha contaminado con el pecado y se ha llenado de todo lo que en este mundo se hace. Lo hemos aprendido a hacer fácil, sencillo. No nos ha costado gran cosa aprender a mentir, aprender a gritar, aprender a enojarnos, a golpear y a hacer cosas feas que se hacen y se acostumbran y se practican en nuestra vida cotidiana. Pero ahora que queremos hacer la voluntad de Dios, ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Amén. Ahora que queremos hacer la voluntad de Dios, mi amado hermano, entonces vamos a tener un conflicto interno dentro de nosotros mismos hacia la carne que
que es parte de nosotros. Amén. ¿Sabe, hermano? La carne suya y la mía nunca se va a convertir. Se convierte usted, o sea, se convierte usted a una vida espiritual. Su yo interno se convierte a Jesucristo. Usted agarra vida espiritual. Jesús dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, por ejemplo, una persona que está viva naturalmente y escucha a Jesús diciéndole, yo he venido para que usted tenga vida, esa persona de repente le dice, bueno, Jesús, pero ya yo estoy vivo. Ok, eso es lo que la persona cree. La persona cree que está viva, la gente del mundo cree que está viva, pero están muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque están muertos en delitos y pecados delante de Dios. Amén. Pero a través de Jesucristo nosotros cobramos vida. Jesús viene a dar vida a nuestro espíritu y viene a darnos la vida de Dios a nuestro corazón, a nuestro ser. Amén. Y entonces, amado hermano, usted tiene la vida de Dios, yo tengo la vida de Dios, y todo aquel que se convierte a Jesucristo tiene la vida de Dios. Pero su carne, su naturaleza humana sigue contaminada con el pecado. Amén. Y esa naturaleza humana ya está corrompida y no se va a convertir. Un día dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15 que esto corruptible se vestirá de incorrupción. Pero hasta que ese día no venga, usted y yo vamos a tener que luchar contra nosotros mismos, contra nuestras pasiones, contra nuestros deseos, contra todas las inclinaciones carnales que hay dentro de nosotros. Entonces la carne no se va a convertir, pero se puede someter, se puede sujetar. Amén. Y eso es lo que estamos llamados a hacer nosotros todos los cristianos, a someter nuestra carne a la obediencia de los mandamientos y los estatutos divinos. Amén. ¿Me está comprendiendo? Ok. A la carne le encanta el pecado. ¿Sabía usted que a la carne le encanta el pecado? Montones, ¿verdad? Le encanta el pecado, le encanta el mundo a la carne. Dice la palabra de Dios que lo único que no le gusta a la carne son las cosas de Dios. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Para qué es débil la carne? Cuando llegábamos del trabajo bien cansados, ¿verdad? ¿Se acuerda? Esos viernes que habíamos trabajado tal vez muy duro y nos invitaban a una fiesta ahí hasta amanecer, ¿le daba pereza? No, ¿verdad? Ahí no es débil la carne, porque a la carne le encanta el pecado. A la carne le encanta el baile, le encanta el reventón, le encanta la fiesta. Pero si a usted lo invitaban cuando venía ese día, mira, vamos a la iglesia, ¿qué decía? Uy, no, qué cansado. Viera lo cansado que vengo. Viera que vengo directo para la cama. No puedo estar en pie 5 minutos más. ¿Por qué? Porque ahí sí se muestra la debilidad de la carne. Porque a la carne no le gustan las cosas santas. A la carne le gusta el pecado, no le gusta lo que tiene que ver con Dios y con la santidad de Dios. Por eso dice la Biblia que la carne es débil, ¿verdad? Y eso es importante que usted lo sepa. Usted tiene que entender que usted vive dentro de una naturaleza. Ahora tiene la naturaleza divina manifestada a través de Jesucristo en usted, pero morando juntamente con una naturaleza pecaminosa que está con usted también. Y esa naturaleza pecaminosa, si usted se descuida, le va a jalar hacia el pecado, le va a inclinar hacia el mal. Por eso es importante que usted y yo no nos descuidemos, aunque tengamos 10 años de convertidos, aunque tengamos 20 años de convertidos, aunque tengamos 30 años de convertidos. Eso no nos garantiza de que esta carne no nos va a hacer pecar. Amén. Tenemos que estar pegaditos a la cruz, pegaditos al trono de Dios, pidiéndole: Señor, ayúdame, fortaléceme, Señor, guárdame, bendito Señor. Hermano, en el mundo, la mayoría de las cosas que se hacen en el mundo, que se inventan y que se promocionan a través de la radio, la televisión, las revistas, a través de los grandes anuncios, ¿verdad? De las grandes vallas publicitarias o signs, todo lo que eso se hace, mi amado hermano, se hace para promover los deleites de la carne. ¿Qué le parece? ¿Por qué? Porque en el mundo, como ya lo dijimos antes, la gente está muerta espiritualmente. Al estar muertos espiritualmente, están vivos carnalmente hablando.
Y entonces todo lo que inventan y todo lo que hacen es para deleitar a la carne. Amén. ¿Acaso usted ha oído hablar que va a salir un crucero para las Bahamas para que la gente tenga un retiro espiritual? No, ¿verdad que no? Usted nunca ha oído promocionando eso por la televisión ni por la radio. Vamos a salir en un crucero vacacional de 8 días donde vamos a estar en ayuno y oración y estudio de la palabra de Dios. No, ¿verdad? No hay cruceros de esos. No. La mayoría de cruceros y cosas que se hacen tienen que ver para los deleites de la carne. Y le sacan a usted un anfiteatro ahí donde está la gente bailando y le dicen tenemos tantos bares dentro del crucero ahí, ¿verdad? Y tenemos tantas formas de divertirnos, casinos y tiendas de ropa para que las mujeres se den gustos ahí de shopping, ¿verdad? Y todo lo habido y por haber. Pero todo tiene que ver con los placeres de la carne. Amén. El mundo tiene la mira puesta en las cosas de la carne, no en las cosas espirituales. Amén. Bendito sea el Señor. Tampoco inventan un crucero para enseñarle a usted a desarrollar su intelecto, a desarrollar su inteligencia, ¿verdad? Y su capacidad intelectual. No, ni para enseñarle valores morales, sino que todo este tipo de cosas que el mundo ofrece, las ofrece para el crecimiento y el desarrollo de las habilidades carnales. Amén. Claro, ellos no van a decir carne porque suena muy pesadita esa palabra. Solamente nosotros los cristianos la usamos, ellos no. Ellos usan otro tipo de palabras. Ellos usan lifestyle, ¿verdad? Y usan otro tipo de expresiones diferentes para que usted pueda alcanzar éxito según los estándares mundanos. En la mayoría de películas, de movies, ¿qué es lo que se enfatiza, mi amado hermano? En la mayoría de movies que yo veo que se rentan y que promocionan en la televisión y todo lado, casi nunca veo ninguna que exalte los valores cristianos. La mayoría de movies ahora lo que traen son violencia, lo que traen son sexo, inmoralidad, terror. Les gusta desarrollar el terror, ¿verdad? La brujería y el amor, así entre comillas, el amor, porque el amor de la gente no es el amor de Dios. El amor de Dios hay que aprender a descubrirlo, hay que aprender a conocerlo cada día. ¿Ok? En el deporte no se promociona tampoco el crecimiento espiritual de las personas. En el deporte, mi amado hermano, aunque pareciera que en sí el deporte pareciera que no tiene nada de malo, el deporte lo promocionan con cervezas, lo promocionan con cigarros, ¿verdad? Lo promocionan, mi amado hermano, haciendo apuestas. Ahora los deportistas usan esteroides, que es un tipo de droga también que se meten en su cuerpo y que sin ella no pueden vivir. Y entonces todas estas cosas van ligadas. Todo lo que tiene que ver con las obras de la carne, hermano. Acuérdese lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, hechicería, robos, pleitos, celos, iras, contiendas, ¿verdad? Vanaglorias, todo este tipo de cosas que son los obras de la carne, se promocionan a través aún inclusive del deporte, porque la mayoría de deportistas son vanagloriosos, se exaltan, les exaltan su figura, ¿verdad? Y los hacen ver como modelos, y a cada rato salen en pleitos y salen en problemas legales y se divorcian y se vuelven a casar y que los encuentran, andan los paparazzi detrás de ellos, y ellos no son un buen modelo para la vida de nadie, porque ellos exaltan todo lo que tiene que ver con una cultura totalmente carnal. Amén. Aunque para la gente del mundo todo esto es normal y no tiene nada de malo, porque ellos no hayan nada de malo, por supuesto, si usted no ha tenido un encuentro con Jesucristo y si la persona no ha nacido espiritualmente, pues lo del mundo es lo normal, es lo natural. O sea, tiende a ser una moda inclusive. Para nosotros los cristianos, el mundo, sus deseos y todo lo que tiene que ver con la carne es un obstáculo, hermano. Amén. Es un obstáculo para poder seguir y para poder servir a Dios. Antes no lo veíamos así, pero ahora sí lo vemos así con más claridad.
Amén. Lo que antes veíamos como algo tan normal y que lo pasábamos tan fácilmente, tan indiscriminadamente, ahora para nosotros es un problema, hermano. Vea lo que dice Romanos capítulo 8, versos 6 al 8. Dice, Romanos 8, 6 al 8, dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén, ¿comprenden? Sobre todo este versículo 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que ahora que somos cristianos, hermano, usted y yo tenemos que buscar la vida del Espíritu y no la vida de la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, conforme a los rudimentos de este mundo y del pecado, nunca, pero nunca, nunca vamos a agradar a Dios. Amén. Entonces, hermano, todo cristiano sincero, todo cristiano honesto consigo mismo y con Dios, tiene problemas con su carne. Amén. Amén. Todo cristiano honesto tiene problemas con su carne. ¿Por qué? Porque el mundo le vive seduciendo todos los días. Es lo que se llama la batalla de la carne. La batalla de la carne. Mira lo que dice Gálatas 5:16. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis las obras de la carne, los deseos de la carne. El apóstol nos instruye: anden en el Espíritu y ahora no satisfagan los deleites, los deseos de la carne. La solución al problema de la carne, la solución al problema del pecado en nosotros, hermano, empieza en Jesucristo. Cuando hacemos de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, ahí, mi amado hermano, se rompe el poder del pecado sobre nuestra vida. Ahí se inicia un proceso donde la persona empieza a ser regenerado, empieza lo que se llama la regeneración. Y empieza este proceso, inicia, y enfatizo esto, inicia un proceso. No se completa un proceso, sino que inicia un proceso cuando aceptamos a Jesucristo, que se va a terminar hasta que usted y yo nos muramos o hasta que Jesucristo venga por nosotros. Amén. Pero mientras estemos vivos y hayamos hecho de Jesús nuestro Señor y Salvador, estamos en un proceso de regeneración, un proceso de cambio, un proceso de transformación, donde estamos dejando de ser hombres naturales y carnales y nos estamos convirtiendo en hombres espirituales, hombres santos, hombres y mujeres que buscan la voluntad y el propósito de Dios cada día. Amén. Ok. El problema es que muchas veces hemos señalado al pecado tal y como es. Lo hemos identificado y la gente sabe lo que es el pecado, pero pensamos y le decimos a la gente: venga a Jesucristo para que usted reciba perdón y salvación. Y sí es cierto, la persona recibe perdón y salvación. Y oramos por esa persona y la persona se va de aquí, siente algo bonito porque el Señor lo toca, el Señor lo liberta de toda condenación, ¿verdad? Pero la persona se va afuera, se va para su casa y todavía lleva la naturaleza pecaminosa dentro de él. ¿Me comprende? Su pecado ha sido perdonado, su deuda delante de Dios de los pecados pasados ha sido saldada por la sangre de Jesús, pero la persona sigue viva al pecado. Amén. Ahora, el pecado, mi amado hermano, o sea, la carne en nosotros se habitúa, se acostumbra a pecar. Están muy dormidos hoy, hermanos. Va a tener que pararse y tomar un poquito de aire. Si quiere hacerlo, lo puede hacer, pero no se me duerma.
Uno de los grandes problemas de muchos creyentes, uno de los grandes problemas de muchos creyentes es que todavía viven atados a pecados. Todavía viven atados a pecados que traían del mundo. Pecados que todavía ellos no han podido ser libres de esos pecados. El Señor los ha perdonado, sí, yo no dudo del perdón del Señor, no dudo de la efectividad de la sangre de Jesús para poder perdonar esos pecados, pero la persona no se ha liberado de esas ataduras pecaminosas. Todavía tiene esas ataduras pecaminosas en su vida, hermano. ¿Por qué? Porque la carne se acostumbra fácilmente al pecado, hermano. La carne se acostumbra fácilmente al sexo, se acostumbra fácilmente a las drogas, se acostumbra fácilmente a la pornografía, la carne se acostumbra fácilmente a fumar, al cigarrillo, la gente se acostumbra fácilmente a contar chismes, a andar murmurando, a la bebida, la carne se acostumbra a la masturbación, se acostumbra al juego y se acostumbra a muchas cosas. ¿Me entiende? Nosotros somos seres de hábitos. Somos seres humanos de hábitos y de costumbres, hermano. Dicen que si usted hace algo durante 14 o 20 días seguidos, eso se le convierte a usted en una costumbre. O sea, después lo va a seguir haciendo. ¿Me comprende? Entonces, mi amado hermano, aquí es donde esto se pone, decimos en mi país, se pone color de hormiga. Se pone feo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una batalla que usted y yo tenemos. Es una lucha que usted y yo tenemos todos los días. Sea cual sea el vicio o el hábito pecaminoso, la carne crea una dependencia de eso. ¿Me entiende, hermano? Crea una dependencia de eso, hermano. Y si usted se acostumbró a hacer esto a diario la carne le va a pedir la dosis que usted le daba todos los días. No sé si me está entendiendo. Si usted acostumbraba, si una persona acostumbraba a tomarse 2 cervezas diarias después de su trabajo, el día que no lo hace, esa persona está incómoda. El día que esa persona no se toma esas 2 cervezas, dice, qué raro, me siento mal, me pasa algo aquí en la garganta, ¿no? Siento una sequedad acá terrible. Y es que el cuerpo, la carne está habituada a eso, ¿me entiende? Hay una dependencia hacia eso. Yo fumaba cuando era muy joven, aprendí a fumar casi desde muy niño, porque me crié en el mundo. Y cuando llegaba a cierta hora y yo no me había fumado mi cigarro, yo andaba como desesperado, buscando el cigarro en alguna parte. Y infortunadamente uno aprende los vicios a veces sin siquiera saber trabajar y sin siquiera poderse ganar el dinero, entonces tiene que andar pidiendo, ¿verdad? Y a ver quién le invitaba a uno a un cigarro o quién le dejaba a las 3. Era terrible, hermano, era terrible. Es una esclavitud, es una dependencia terrible, hermano. Este tipo de cosas que tienen que ver con la carne, hermano. Entonces, cuando la persona ha acostumbrado no durante unos días, sino durante muchos años a hacer algo y ahora viene a Cristo, ahora conoce la verdad, ahora le alumbra la verdad del Evangelio y dice, me convierto, acepto a Jesús. Entonces, en esa persona se empieza a gestar un cambio, pero empieza a tener un conflicto interno. Un conflicto interno dentro de él que su carne le demanda y le dice, pero usted me daba esto todos los días, ¿cómo ahora me va a privar de esto? Y entonces su carne se le revela. ¿Me comprende? Su carne se revela, hermano. Y aquí es donde usted y yo tenemos nuestra batalla contra la carne, hermano. Ya hemos hablado de la batalla con el diablo, cómo vamos a luchar contra el diablo, pero ahora es una batalla contra la carne, es una batalla contra usted mismo, hermano. ¿Me comprende? Ahora, aquí en la iglesia todos somos fuertes, hermano. Aquí en la iglesia todos somos fuertes. Aquí en la iglesia todos venimos a alabar a Dios y gloria a Dios y oramos y escuchamos la palabra y amén y alabado sea el Señor. Pero cuando estamos solos, hermano, ¿qué tan fuertes somos? Cuando estamos en el trabajo, ¿qué tan fuertes somos contra los apetitos carnales, hermano? Cuando estamos en la casa, ¿qué tan fuertes somos, hermano?
Es que la batalla no es solamente aquí. Si la batalla se librara solamente acá en la iglesia, pues yo creo que sería fácil, la hora, las 2 horas que estamos aquí, sería fácil dominar la carne. Pero son las 24 horas diarias, hermano. Son las 24 horas del día que usted tiene esa lucha constante, continua, con su carne, amado hermano. Ahí es cuando empieza el ataque del enemigo. Dice Santiago, vamos al libro de Santiago, allá cerca de Apocalipsis, Santiago capítulo 1, verso 13 al 15. Hay 3 fuentes que lo atacan a uno cuando está luchando contra la carne. Santiago 1, verso 13 al 15 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Entonces, amado hermano, cuando estamos solos, nos empiezan a atacar las concupiscencias. ¿Sabe qué son las concupiscencias? Son las pasiones internas que tenemos cada uno de nosotros. Las pasiones internas que están dentro ahí de usted y que solo usted sabe cuáles son esas pasiones. Nadie más las sabe, pero solamente usted y Dios sabe cuáles son esas pasiones internas. Y entonces es una lucha, porque usted está tranquilo, tal vez sin pensar en algo malo, cuando de repente se le empieza a revolver algo ahí por dentro y empieza usted a imaginarse cosas. Empieza a imaginarse que está en tal parte, que está haciendo esto o que está haciendo lo otro, y como eso lo hacía antes en una forma tan natural y tan normal, ahora la carne se lo está pidiendo. ¿Me comprende? Eso es como cuando usted tiene hambre y empieza a imaginarse un bistec bien encebolladito, ¿verdad? En buena salsa ahí, con unas tortillitas recién palmeadas, y entonces usted, hasta que la boca se le empieza a poner. Ok, ¿sí me entiende, verdad? Ok, viene siendo algo parecido, pero en el aspecto espiritual. En el aspecto espiritual, su carne empieza a demandarle algo a usted que usted la tenía acostumbrada a darle y que ahora usted la tiene a dieta en ese sentido. Y entonces le empiezan a trabajar las concupiscencias, las pasiones internas empiezan a trabajar en usted y empieza a revolverse ahí, como cuando uno le suenan las tripas, pero a usted no le están sonando las tripas, sino que le está sonando otra cosa, ¿verdad? Y entonces ahí está teniendo problemas, ¿ok? Tiene que aprender a dominar eso, mi amado hermano. Tenemos que aprender a dominar ese tipo de cosas, y la única manera de poder dominar un poco esta situación que se está dando, porque dice que cada uno es atraído y seducido, dice, cuando de sus propias concupiscencias, o sea, ni su esposa tiene la culpa, ni el vecino tiene la culpa, ni el diablo tiene la culpa ahí, ni Dios tiene la culpa, sino que esa carne, esa naturaleza pecaminosa lo está seduciendo y lo está atrayendo hacia lo malo. Hay que aprender a dominar esa carne. Hay que aprender a hacer otra cosa. De repente, si usted está en esa condición, lo mejor que tiene que hacer es salirse e ir a ocuparse haciendo otra cosa, para no caer en la tentación que la carne misma, su propia carne, le está tendiendo, lo está arrastrando a hacer. ¿Me comprende? Ok, número 2, usted tiene que lidiar, y yo tengo que lidiar, con pensamientos pecaminosos puestos por Satanás. Hay pensamientos que usted no son suyos, pero Satanás viene y los pone en su mente. Satanás viene a poner esos pensamientos negativos, esos pensamientos corrompidos, sucios en su cabeza. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos el escudo de la fe, con el cual podemos apagar los dardos de fuego del enemigo. Eso lo dice en Efesios 6:16. Ahora, ¿cuáles son esos dardos de fuego del enemigo? Son esos pensamientos que Satanás te lanza a tu cabeza. ¿Me comprende?
Que usted está tranquilo y de repente empieza a pensar en algo y dice, mira tal cosa, pero ¿a qué hora se me ocurrió esto? Y no es un pensamiento suyo, es un pensamiento que Satanás logró introducir en su cabeza. Es un pensamiento que el enemigo tal vez a través de una novela, no, aunque aquí la gente no ve novelas, ¿verdad? A través de una película, a través de un comercial de televisión, él te mete un pensamiento en la cabeza, te siembra un pensamiento en la cabeza y estabas tranquilo, pero de repente empezaste a pensar, a meditar en eso y empieza a darle vuelta y ese pensamiento le da vuelta para un lado y le da vuelta para el otro y es una obra del diablo que está trabajando y está trabajando en su carne, porque espiritualmente él no va a poner, váyase a orar, vaya a leer la Biblia. No, Satanás no le va a poner eso. Usted puede estar seguro que no le va a poner eso. Cuando usted siente deseos de leer la Biblia y de orar, es el Espíritu Santo el que está poniendo esos deseos en usted, pero no es el diablo. El diablo te va a poner deseos de ir a pelear, de ir a buscar la forma de satisfacer los deseos carnales. ¿Me comprende? Vamos a 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios 10. Estaba después de Romanos, Corintios. Ahí la segunda carta, capítulo 10. Verso 3, 10:3. Dice la palabra del Señor, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Amén. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Yo no sé si a usted le gusta estudiar, pero cuando yo estudiaba estos versículos yo decía, ¿cuáles son esas fortalezas? ¿Cuáles son esas fortalezas? Y esas fortalezas, mi amado hermano, no se imagine que son unas murallas de piedra y de cemento que usted tiene que ir con un mazo a derribar. No, esas fortalezas están en la cabeza de nosotros, hermano. ¿Me entiende? Y solamente se van a derribar llevando cautivos los pensamientos a la obediencia de Jesucristo. Amén. Usted tiene que agarrar esos pensamientos y decir, en el nombre de Jesús, sujeto este pensamiento a la obediencia de la palabra de Dios. Yo no me someto a esta obra del Satanás que está poniendo en mi cabeza esto. No lo voy a hacer, me niego a hacerlo porque yo soy un hijo de Dios y obedezco la palabra de Dios. Amén. Usted tiene que hacerlo personalmente. No espere, no, pues mañana le voy a decir al pastor para que el pastor me ate estos pensamientos. No, usted tiene que hacerlos. Amén. Porque en ese momento que usted lo está pasando en su trabajo, en su casa, donde quiera que venga, en el vaso donde esté, usted tiene que aprender a someter esos pensamientos a la obediencia de Jesucristo. Porque es una obra del diablo que está atacándolo a usted en ese momento, hermano. En ese momento usted tiene que resistir. La misma palabra de Dios dice en Santiago capítulo 4, verso 7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso fue lo que hizo Jesús, hermano. A Jesús se le presentó el diablo personalmente para tentarlo, para poner ideas en su cabeza y decirle cosas, sugerirle cosas que él podría hacer como hijo de Dios. Pero Jesús lo resistió con la palabra y tuvo que huir Satanás. Ok, Satanás tal vez no tiene tiempo para presentársele a usted personalmente, pero va a mandar algún demonio para que le susurre al oído, para que le diga cosas al oído, pero usted tiene que aprender a resistirlo. Te resisto en el nombre de Jesús. Te mando fuera. Te ordeno que sueltes mi mente ahora mismo. Mi mente es la mente de Cristo. No acepto este pensamiento. Este pensamiento no es santo. Este pensamiento no es divino y por eso yo lo rechazo en este momento en el nombre de Jesús. Amén. Usted tiene la autoridad para hacerlo, hermano. Usted tiene esa autoridad para hacerlo. Nunca se someta usted a esos pensamientos. Someta esos pensamientos a la obediencia de Dios. Amén. Porque la carne es débil y se quiere salir con la suya, hermano. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Número 3.
Otra cosa que incita a la carne o con la cual usted y yo tenemos que batallar todos los días es con las tentaciones externas. Tentaciones externas. Estas son las tentaciones que las trae el mundo. Las tentaciones que te van a traer tus amigos, entre comillas, o amigas, ¿verdad? Y estas son las tentaciones que te van a traer también, mi amado hermano. El diablo va a traer esas tentaciones. No solamente va a traer pensamientos a tu cabeza, pero el enemigo puede usar a tus amigos para que te inviten a fiestas, para que te inviten a parties, para que te inviten. De repente suena el teléfono, tú estás solo en tu casa y te dice: mira, ¿qué estás haciendo? Pues no estoy haciendo nada. Pues vente a hacer nada conmigo, porque yo tampoco estoy haciendo nada. Ahí viene la tentación, hermano. ¿Me entiende? Si usted no está alerta, si usted no está preparado y no está dispuesto a luchar contra su carne y contra sus apetitos carnales, entonces va a caer fácil en esa tentación. ¿Me comprende? Así que el cristiano, mi amado hermano, que quiere someter su carne, tiene que estar preparado a las tentaciones internas, concupiscencias. Tiene que estar preparado a los pensamientos diabólicos que trae el enemigo a la cabeza suya. Y tiene que estar preparado a las tentaciones externas, que es las que el mundo le puede ofrecer en determinados momentos usando a los amigos. Por eso, mi amado hermano, es muy recomendable, cuando uno se convierte al Señor Jesús y cuando uno quiere vivir la vida espiritual, hermano, es muy recomendable cortar con los amigos que no son cristianos. ¿Por qué? Porque los amigos que no son cristianos no están buscando la vida espiritual. ¿Me entiende? Los amigos que no son cristianos están buscando la vida mundana, la vida carnal, los deleites y los placeres del mundo. Eso es lo que ellos están buscando. Pero ahora que usted y yo somos cristianos, estamos buscando nuestra vida espiritual. Estamos buscando nuestro desarrollo y nuestro crecimiento espiritual, hermano. Por eso es muy importante que entendamos que ya no podemos tener el mismo círculo de amigos pecadores y mundanos, porque nosotros ya no queremos vivir en esa vida. ¿Sí me comprenden? 1 Corintios capítulo 15, verso 33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Escuchó eso? No se equivoquen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, mi amado hermano, aunque duele apartarse de amistades de muchos años, va a haber que decirle: ¿sabe qué? Si usted no me acepta la invitación a la iglesia, donde yo he encontrado la verdadera vida, donde yo he encontrado la verdadera paz de mi corazón y de mi alma, entonces usted y yo vamos a tener que distanciarnos. ¿Me comprende? A veces es difícil. Y la mayoría de las veces dicen: oh, pastor, pero es que yo puedo ser cristiano, pero también puedo tener amigos mundanos. Porque son muy pura vida, son muy buena gente, son muy padres. Pero no, hermano. No, esos amiguitos mundanos buscan las cosas del mundo. Y usted se supone que ya usted no está buscando lo del mundo, ahora usted está buscando lo de Dios. Si usted y yo queremos crecer espiritualmente, tenemos que cortar con todo lo que nos jala para el mundo y para el pecado. ¿Ok? Entonces, Santiago, otra vez, este Santiago, hay gente que no le gusta mucho este libro, pero Santiago hablaba duro, hablaba pesadito. Santiago 4:4. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿A cuántos les gusta el mundo? ¿Dicen amén? ¿No les gusta el mundo? No, ¿verdad? Menos con semejantes palabras que está diciendo ahí Santiago. La gente del mundo lo dirá eso. Amén. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Por eso, amado hermano, es que nosotros luchamos contra nosotros mismos, hermano. ¿Me entiende? Porque a esta carne le gusta mucho el pecado y las cosas del mundo. Nos apartamos de los juegos.
usted tiene que aprender a tener la madurez para apartarse de aquellas cosas que no le están haciendo crecer espiritualmente. Apartarse de videos, apartarse de ver películas, apartarse de computadoras, de la televisión, de todo aquello que está alimentando las pasiones carnales. ¿Me entiende? Porque si estamos alimentando las pasiones carnales, eso nos va a hacer caer en cualquier momento delante del Señor. Estamos llamados, hermanos, a vivir una vida de santidad, hermano. La lucha contra la carne es un problema serio, hermano. O sometes tu carne o tu carne te somete a ti. Y yo conozco muchos cristianos que su carne los tiene sometidos a ellos, hermano. Totalmente los tiene sometidos su carne. Se requiere decisión. Se requiere ser valiente, hermano. Se requiere ser valiente, hermano. Lucas 9:23, Jesús se volvió a la gente y le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Tome su cruz cada día y sígame. Hay que negarse a sí mismo, hermano. Y no es fácil, hermano. No es fácil negarse a sí mismo. Como cuando estamos ayunando, ¿verdad? Cuando decimos, hoy voy a ayunar. Y empieza usted y ese día por todo lado que pasa están cocinando y cosas ricas que le gustan. Y usted dice, pero qué fácil es pasar a echarme un taquito aquí. Al fin y al cabo ni el pastor me ve aquí. Y después digo que estoy ayunando. Se está engañando a sí mismo. Hay que someter la carne. ¿Sabes qué? Carne, te vas a morir de hambre hoy porque hoy no te voy a dar comida porque estoy ayunando para Dios. ¿Me entiende? Y así es con las cosas que hacíamos antes. Cuando hacíamos cosas normalmente, ahora decimos, ¿sabe qué, carne? Yo sé que a usted le gustaba eso, pero ya no le voy a dar más eso. Eso ahora yo sé que eso es pecado, que eso no le agrada a Dios y yo no te voy a satisfacer. Así que te sometes ahora en el nombre del Señor. Amén. Hay que cambiar hábitos, hermano. Los malos hábitos y las malas costumbres que aprendimos del mundo y del pecado, ahora hay que cambiarlos. Hay que dejar esos hábitos, hermano. A veces, hermano, es muy difícil dejar una cosa así, como decir, voy a dejar esto y ya está. No, hermano, por lo general, para poder dejar un hábito, hay que cambiarlo por otro, hermano. ¿Me comprende? Por lo general hay que cambiarlo por otro. Entonces, si uno acostumbraba a determinada hora todos los días a hacer eso, y eso era pecaminoso, ahora ese tiempo que gastábamos haciendo eso, invirtámoslo haciendo otra cosa. ¿Me comprende? Dedíquese a la lectura, dedíquese al deporte, dedíquese a la oración, métase a estudiar, trate de aprender inglés, trate de aprender francés, cualquier otra lengua, pero que esté ocupado haciendo algo edificante, no que sea pecaminoso. De manera que usted pueda romper con esa atadura y con ese hábito que lo hacía a usted pecar delante del Señor. ¿Me comprende? Es la única manera de poder romper, mi amado hermano, esas ataduras pecaminosas que traemos a Cristo, que el Señor nos ha perdonado, pero que cada día nos llevan a estar cayendo y cayendo y cayendo, y nos arrepentimos hoy y el Señor nos perdona y mañana volvemos a caer y nos volvemos a arrepentir. Eso no le agrada al Señor, hermano. Nosotros tenemos que romper con esos hábitos pecaminosos. Y para eso, si es el televisor el que nos está incitando a caer en eso, pues apaguemos el televisor y lo ponemos a un lado y dediquémonos a otra cosa. Si es el bendito teléfono celular, que no sé ni por qué le podemos decir bendito, si es el tal teléfono ese, pues agarremos el teléfono celular y lo botamos o lo dejamos por un tiempo, hermano. Si es la computadora, si son los videojuegos, si son las películas, si son los amigos, es mejor dejar esas cosas de lado para podernos concentrar y conectar delante de Dios y hacer las cosas como a Dios le agradan que las hagamos. ¿Sí me entienden, hermano? Hay que ser valiente, hermano. Hay que tener decisión. Yo no lo puedo agarrar a usted de las orejas y decirle, usted tiene que hacer esto. Usted tiene que decidirlo por usted. Es su vida, es su salvación. Usted tiene que meterse con Dios. Así que los hábitos pecaminosos no se desarraigan fácilmente. Requieren empeño, hermano. Requieren disciplina. Requieren meterse con Dios, hermano.
Amén. Isaías 55, verso 8, dice la palabra de Dios que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Amén. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Entonces, los pensamientos de Dios, mi amado hermano, nunca nos van a llevar a pecar a nosotros. Si los pensamientos de Dios no son los pensamientos de nosotros, entonces lo que tenemos que hacer es meter en nuestra cabeza los pensamientos de Dios. Y para eso usted tiene que leer la Biblia, hermano. Yo le puedo garantizar que la mayoría de los malos hábitos que yo tenía y los que todavía tengo, la palabra de Dios me ha ayudado a desarraigarlos de mi vida y a controlar muchos de ellos, hermano. Yo le puedo garantizar la efectividad de esta palabra, hermano. Porque en esta palabra, en esta Biblia está escrito los pensamientos de Dios. Cuando los pensamientos de Dios se meten en su cabeza y usted piensa como Dios piensa, deja de pensar como pensaba antes. Y como pensaba antes eran pensamientos pecaminosos y mundanos, pero ahora empieza a pensar en pensamientos eternos, espirituales y poderosos. Amén. Y entonces su vida, por ende, empieza a cambiar. Dice la palabra de Dios, Isaías 26, capítulo 26, verso 3. Mi Dios pues guardará en perfecta paz a aquel cuyos pensamientos perseveren en él. ¿Entiende, hermano? Mi Dios lo va a guardar en perfecta paz a usted. Si sus pensamientos perseveran en Dios, en él, usted va a tener paz. Si usted no está teniendo paz hoy, es porque no está pensando en Dios. Es porque está pensando en las cosas, en sus problemas. Es porque está pensando tal vez en lo que pasó. Pero si usted piensa en Dios, usted va a tener paz. Amén. Métase la palabra de Dios en su cabeza. Gaste tiempo leyendo esa palabra, analizando esa palabra, meditando esa palabra. Le va a hacer más bien que mal, 100%. Dejemos de alimentar nuestra carne, hermano. Peleemos contra ella, sometámosla, sujetémosla a la obediencia de Jesucristo. Póngase de pie, por favor, hermano.